En este nuevo capítulo, la idea es ver otro tipo de transistor, en realidad una familia de transistores que se llaman en general transistores de efecto de campo, o FET por sus siglas en inglés de Field Effect Transistor. Ahora, como vamos a ver, esto es una familia de transistores, hay varios tipos, pero todos tienen características similares. Y más o menos vamos a repetir un poco el capítulo anterior, pero con las particularidades que tienen estos transistores, ¿no? Es decir, vamos a ver las características de entrada-salida, las regiones de operación, cómo establecer el punto de operación, cómo usarlo como llave, los modelos, cómo usarlo como amplificador y algo de respuesta en frecuencia. O sea, es más o menos el mismo orden que vimos para BJT, pero para esta otra familia de transistores que hoy en día son, digamos, se usan bastante más que el BJT en general, ¿no? La mayoría de los circuitos integrados, por ejemplo los procesadores o incluso también para electrónica de potencia, en muchos casos terminan usando más este tipo de transistores, ¿no? Que el BJT. Como les decía, es una familia de transistores y este árbol que está acá lo que muestra es un poco eso, ¿no? Es decir, en general lo llamamos transistores de efecto de campo, pero podemos dividir en dos grandes grupos, los JFET o los MOSFET. Vamos a ir viendo, hoy vamos a ver una buena parte de la descripción de ellos, lo vamos a ir viendo en las próximas clases. Los JFET, digamos, son la principal diferencia con los MOSFET es que son de compuerta no aislada, mientras que los MOSFET, después vamos a ver la sigla, pero son de compuerta aislada, es decir, la compuerta, tienen un terminal que se va a llamar compuerta, o gate en inglés, que en un caso está aislado eléctricamente con un óxido, por eso esta es de óxido, ya lo vamos a ver, y en el otro caso no. Además, los MOSFET se pueden clasificar de dos formas. Vamos a ver, uno que se llaman de empobrecimiento y otro que se llaman de enriquecimiento. Y cuando uno se va al nivel más bajo de todo, básicamente tiene las opciones de que sean de canal N o P. Es decir, que conducen o electrones o huecos. A eso se refiere con canal N o P. Entonces, básicamente serían 6 posibles combinaciones, ¿no? En realidad no es que uno tiene que estudiar cada uno en detalle porque tienen características similares, pero hay que entender cuál es la diferencia entre ellos, ¿no? Cada uno tiene un símbolo, por ejemplo, este es el símbolo del JFET de canal N, el del JFET de canal P, el MOSFET de empobrecimiento de canal N, y así, ¿no? Uno puede seguir, este es un símbolo simplificado, el de abajo, porque el símbolo completo es complicado. En realidad vamos a ver que el MOSFET sería un componente de 4 terminales, pero bueno, para los fines de esta materia, en realidad este terminal B, que ahora vamos a ver qué es, va a estar cortocircuitado con el S, que también ahora vamos a ver qué es. O sea que para nosotros va a ser un dispositivo de 3 terminales siempre, ¿no? Después los de enriquecimiento, y esos son los símbolos, ¿no? Fíjense que en definitiva todos tienen un terminal que se llama G por gate, uno D que se llama drain y otro S que por source. Así que esos van a ser nuestros tres terminales. Después el símbolo va a ser más claro ahora a medida que los vaya describiendo, ¿no? Pero si se fijan, por ejemplo, en el caso de los MOSFET, esto que llaman de empobrecimiento o de enriquecimiento, uno tiene esta línea continua. Primero fíjense que deja un espacio vacío acá. En todos los MOSFET, eso es para indicar que es aislada la compuerta. ¿Está bien? ¿Ven ese espacio que está acá vacío en todos? Eso se diferencia del JFET en que vamos a ver que la compuerta está aislada, es decir, que hay una separación física, un aislante. Después si comparan estos que llamamos de empobrecimiento, que vamos a ver qué es, y estos de enriquecimiento, la diferencia es que uno tiene una línea punteada acá y otro tiene una línea continua. Bueno, eso va a tener que ver con que en un caso, que es el de enriquecimiento, yo voy a tener que, para que conduzca corriente de drain a source, primero voy a tener que formar un canal, es decir, le voy a tener que llenar estos huequitos que están acá en el símbolo para que haya conducción. En este otro no, ese canal ya está. Es un poco la explicación del símbolo, pero va a quedar más clara
dentro de algunos minutos. Así que esta es toda la familia de transistores de efecto de campo, ¿no? Algunas características generales, digamos. Las corrientes en estos transistores poseen un único portador mayoritario, ¿no? Es decir, o electrones o huecos. Esto comparado con el bipolar, que justamente su nombre lo decía, que tenía conducción de ambos tipos de portadores. En este caso va a ser un único tipo de portador mayoritario. En el MOSFET o en los FET, la corriente se controla a través de un campo eléctrico que básicamente depende de la tensión que yo le aplico al gate. Esto también comparado con el BJT, donde uno en realidad controlaba la corriente de base, ¿no? La tensión base-emisor, pero en definitiva eso cambiaba la corriente de base. Acá eso está más asociado a una tensión y a un campo eléctrico. Y como dije antes, bueno, en los MOSFET hay dos tipos, de enriquecimiento y de empobrecimiento. Vamos a empezar por uno en particular, que es entonces el MOSFET de enriquecimiento y tipo N. Es decir, en esta familia, vuelvo un cachito para atrás, MOSFET, enriquecimiento tipo N. Estoy acá. ¿Está bien? Vamos a empezar por este dispositivo, para después ir viendo cómo son las variaciones, digamos. Pero estamos acá para que se ubique. Entonces, físicamente, ¿cómo es un corte, cómo es un transistor, ¿no? Uno tiene, esto es una representación en 3 dimensiones, ¿no? Uno tiene un sustrato, que en el caso del MOSFET tipo N, el sustrato es tipo P, ¿está bien? Es un bloque de silicio que fue dopado tipo P. Ese bloque tiene un ancho W, que es importante, y tiene, después, vamos a empezar por acá, se doparon unas islitas con N, ¿está bien? N más quiere decir que están bastante dopadas. A una de esas islitas es la que voy a llamar source y a otra la voy a llamar drain, ¿está bien? Eso es todo en el silicio. Después arriba de eso, bueno, tengo un contacto metálico para el source, que es esto que está acá, ¿está bien? Pues me tengo que conectar de alguna manera. Y tengo un contacto metálico para el drain, que es esto que está acá. Después tengo el gate, que no está conectado directamente al sustrato, sino que hay una capa de óxido de silicio, ¿está bien? Que es esta que está acá. Que tiene un cierto espesor, acá lo llamaron X óxido. ¿Está bien? Esto es óxido de silicio y es aislante, no conduce. ¿Está bien? Y este es el terminal de gate. O sea que básicamente nuestros 3 terminales van a ser este, el source, el gate y el drain. Acá, en esto que dice de largo L, acá es donde vamos a generar nuestro canal. Es decir, esto que acá está marcado como un rectangulito, en principio no está, pero acá vamos a formar un canal, ahora vamos a ver cómo, para permitir que electrones vayan del source al drain y generen una corriente. ¿Está bien? Voy a borrar porque ya no se entiende nada. Pero básicamente entonces vamos a formar un canal, ahora vamos a ver cómo, para que haya circulación de corriente así. O sea, electrones que vayan de acá para acá. Por convención vamos a ver que la corriente la definimos en sentido contrario, ¿no? Y esa corriente, ese canal que está marcado ahí, lo vamos a controlar con el gate. Esa es la idea básica. ¿Está bien? Si tienen alguna duda, párenme. Si uno hace un corte de ese esquema en 3D, digamos, lo que tiene es esto mismo que yo les decía, ¿no? Es decir, tienen la islita del source, que es esta de acá, la islita del drain, el sustrato que es tipo P, acuérdense que este es de canal N, el sustrato es P, pero el canal que se va a formar acá, que acá se muestra como sombreado, es tipo N y por eso el dispositivo se llama tipo N, ¿está bien? Porque la conducción en este dispositivo va a ser de electrones. Acá tienen el óxido de silicio y los contactos metálicos, ¿está bien? Acá el gate también se muestra como un contacto metálico, muchas veces se hace con un dopado muy fuerte y después se pone el contacto metálico.
Y entonces, como yo le decía, para esta materia, el sustrato lo vamos a suponer siempre conectado al source. ¿Está bien? O sea que para nosotros va a ser un dispositivo de 3 terminales, y entonces hay 2 tensiones que vamos a aplicar. Una entre source y gate, que es BGS, y vamos a aplicar otra tensión entre drain y source. ¿Está bien? Esas son las 2 tensiones que nos van a dar las características del transistor. En principio, para el tipo N de enriquecimiento, acá no hay canal. ¿Está bien? Esto es tipo P. O sea que el canal lo vamos a tener que inducir. Por eso acá dice induced. ¿Está bien? Así que, como les decía, para nosotros va a ser un dispositivo de 3 terminales porque el sustrato o body o bulk, se lo llama a veces, bulk, van a estar conectados al source. Y entonces para nosotros va a ser un dispositivo de 3 terminales, ¿no? Lo interesante y diferente también esto lo voy a repetir varias veces, diferente al BJT, es que acá, como hay una compuerta aislada, cuando le aplica así tensiones de DC, la corriente acá va a ser 0. ¿Está bien? La corriente de gate va a ser prácticamente 0 porque acá hay un aislante. Esa es una diferencia con el BJT. Un detalle del símbolo es que la flecha esta que se dibuja acá en el símbolo apunta del source, del body, perdón, acá del sustrato, en que apunta al canal. Fíjense que este sería el canal, lo que está en punteado, o sea que apunta como de esta región P a esta región N, ¿no? O sea, como si fuera un diodo, esto así, una flechita ahí, para que se acuerden del símbolo. Y como les decía, la línea punteada, esta tiene que ver con que el canal no está en principio. Tengo que formarlo entre drain y source. Como les decía, los electrones también van a ir cuando aplique este potencial con esta polaridad, van a ir y haya canal, vamos a ver en qué condiciones, los electrones, entonces la corriente va a fluir de source a drain. Pero como la convención de corriente es en sentido contrario al de los electrones, entonces uno va a suponer que la corriente va de drain a source, ¿no? En el tipo P, también de enriquecimiento, es todo al revés, ¿no? El sustrato es tipo N, las islitas son tipo P, y el canal que vamos a inducir es de huecos. ¿Está bien? Por eso se llama tipo P. Este es el corte entonces del tipo P y es exactamente lo mismo pero al revés, ¿no? Las tensiones acá van a ser al revés, van a ser source gate y source drain. Y el canal que se va a inducir, como les decía, es tipo P, pero el sustrato es tipo N. Y el símbolo es ese y la flechita que da vuelta, ¿no? Queda del canal hacia la región del sustrato. Y bueno, las corrientes son en sentido inverso, eso, ¿no? En este caso sí, de source a drain, porque los huecos son positivos. Bueno, volvamos al N, ¿no? Que es el que vamos a usar de referencia y después vamos viendo cómo son las variaciones de los otros. Como les decía, entonces lo vamos a operar. En principio son simétricos, ¿no? O sea, si uno ve este esquema, el drain podría tomar el rol del source y el source el del drain. Pero bueno, siempre uno por fabricación tiene un dispositivo drain, un terminal de drain y uno de source y uno de gate. Entonces el MOSFET de enriquecimiento en general va a operar con voltajes positivos de drain y de gate relativos al source, que podemos pensar que es por ahora podemos pensar que esta es la Tierra. ¿Está bien? Aplicamos entonces un potencial de gate y aplicamos un potencial en el drain, positivo respecto del source. Como en el caso del BJT, vamos a identificar también regiones de operación. ¿Está bien? Va a haber una región de corte, que es lo mismo que en el BJT, es una región donde no va a haber conducción de corriente de drain y de source. Otro detalle, acá, como la corriente gate es 0, la de drain es igual a la de source, ¿está bien? Eso que recién veíamos, que me preguntaban de los ejercicios BJT,
Acá uno directamente en DC puede suponer que la de gate es 0 y la de drain es igual a la de source. No está ese detalle, ¿no? Entonces tenemos corte, que es cuando la corriente drain es 0. Después vamos a tener una región que vamos a llamar región de triodo, que es un nombre heredado un poco de las válvulas, pero si no se lo conoce como región óhmica. Y esa región en realidad la vamos a poder como dividir en dos, si se quiere, una parte que se comporta en forma lineal y otra no lineal. Y después saturación. Los nombres pueden ser un poco confusos con respecto a los del BJT. Acuérdense que en el BJT teníamos la zona también corte, la zona de saturación y la zona lineal. Bueno, acá en realidad justo lo que se llama saturación en el MOSFET o en el FET va a tener que ver con lo que en el otro era la zona lineal. Entonces los nombres pueden ser un poquito confusos, ¿no? Pero bueno, así se denominan para estos transistores: corte, región óhmica y saturación. Entonces vamos a empezar a ver cómo son las curvas o cómo opera esto, ¿no? Supongamos primero que tenemos una tensión BGS, otra vez, recuerden que estamos en el MOSFET de enriquecimiento tipo N. Y supongamos que tenemos una tensión 0, es decir, que ponemos a tierra el source. Acuérdense que tenemos el source, está conectado al sustrato y está a tierra. Y ahora también estamos poniendo en esta prueba el gate a tierra, ¿está bien? O sea que BGS vale 0. Y aplicamos un voltaje al drain, ¿está bien? Como si acá estuviéramos poniendo un voltaje al drain, que es este BDS. Bueno, en principio, fíjense, uno puede pensar que tiene una región N acá y P acá, o sea que acá puede pensar que tiene como un diodo, y acá tiene otro diodo, ¿no? Serían dos diodos como que están conectados, lo que se dice back to back, ¿no? O sea, conectados los dos ánodos acá juntos. Y entonces ahí no hay circulación de corriente, ¿está bien? Porque no hay canal, básicamente no hay canal, es como tener dos diodos así en inversa, entonces no hay circulación de corriente. Esto es lo que llamamos entonces la región de corte, si no hay corriente por el transistor, ¿está bien? Básicamente uno puede pensar que tiene una resistencia muy grande entre acá y acá, y no circula corriente cuando yo aplico un voltaje entre drain y source. ¿Está bien? Porque BGS es 0, no hay canal formado, no se indujo el canal. Entonces, eso va a pasar si BGS es 0, pero si yo empiezo a aumentar BGS, eso va a permanecer más o menos igual hasta un voltaje que se llama voltaje de umbral, o BT, se lo suele denominar. Mientras el BGS esté por debajo de ese voltaje de umbral, voy a estar entonces en la región de corte. La corriente va a ser 0, ¿está bien? Y ahí tenemos nuestra primera región. Es decir, antes ¿se acuerdan que poner en directa en el BJT la juntura base emisor? Acá tengo que superar una tensión que depende del dispositivo, de cómo fue construido, pero dado un dispositivo, suponemos que fija, y que mientras la BGS esté entre esos dos valores, todavía no formé canal, y entonces no hay corriente. ¿Está bien? Y esto es corte. El transistor está cortado. Bien, vamos de a poquito metiendo un poco más de detalle. Vamos a suponer ahora, vamos a hacer el siguiente experimento. Tanto el source como el drain los ponemos a tierra ahora. Y vamos a empezar a aplicar un voltaje BGS cada vez más grande. ¿Está bien? Esta situación se puede pensar, es lo que se llama básicamente un capacitor MOS. ¿Por qué? Porque uno tiene una placa acá, que es el gate, óxido. Bueno, y vamos a ver qué pasa acá en el silicio, ¿no? Pero básicamente lo que vamos a ver es que esto se comporta como un capacitor. Es como un sándwich conductor,
silicio y cuando logremos formar el canal, también acá va a haber cargas, entonces va a quedar acá como un capacitor, ¿no? Esa es un poco la idea, adelantándome un poco, ¿no? Entonces, básicamente cuando uno empieza a aumentar la tensión VGS, empieza a ser positiva esta placa metálica en el gate y eso empieza a repeler los huecos. Acuérdense que el sustrato es tipo P, o sea que hay muchos portadores huecos disponibles, pero básicamente cuando uno empieza a aumentar el potencial del gate, esos huecos se repelen y se genera una región de vaciamiento, ¿no? Como la de la juntura PN, en este caso, en esta región que se marca como blanca, ¿no? Además, ese voltaje positivo, como les anticipaba hace un ratito, atrae electrones, ¿está bien?, que se acumulan acá, en una capa debajo del electrodo este de gate, ¿no? Y ahí es lo que uno llama que se induce ese canal tipo N, que al principio son unas pocas cargas hasta que cuando uno llega a la tensión de umbral, ¿está bien? Cuando VGS se hace igual a SVT o es mayor, uno puede considerar que ya tiene un canal formado, ¿está bien? O sea que VT, en definitiva, la tensión de umbral, es la tensión para la cual uno ya puede considerar que tiene un canal, digamos acá, suficientemente formado entre el source y el drain, ¿está bien? Se generó esta región de vaciamiento y se acumularon portadores, que en este caso son electrones, ¿está bien? Tengo ahí un montón de electrones que se formaron debajo del gate. Y ese es el voltaje de umbral, o VT, que según el dispositivo podrá estar en esos rangos, ¿no? O incluso fuera de este rango un poco mayor también. Entonces, como les decía, el canal junto con el electrodo que está en potencial positivo, forma como si fuera un capacitor de placas paralelas. Acuérdense que todavía tenemos el drain y el source a tierra, ¿no? Entonces, básicamente se establece, como hay cargas positivas, digamos, y tensión positiva acá, ¿está bien? Como hay tensión positiva acá y negativa acá, se establece un campo eléctrico, ¿está bien? Y ese campo eléctrico producido por esta tensión, lo que me hace es me controla cuánta carga tengo en el canal, ¿está bien? Entonces, bueno, ahí está el nombre, ¿no? O sea, por eso lo de transistor de efecto de campo. Es decir, controlo con una tensión que me produce un campo eléctrico, controlo cuánta carga hay en este canal que induzco. ¿Está bien? Esa es básicamente la idea de operación. Por supuesto, por ahora con tensión drain source 0, y lo que hice es formar el canal cuando la tensión VGS superó el VT, el umbral. Entonces, ahora supongamos que tenemos el canal inducido y empezamos a aplicar un voltaje BDS. En principio pequeño, ¿no? Para que no nos deforme mucho la situación. Entonces, si ahora aplico un voltaje BDS pequeño, como tengo un canal acá, que es de electrones, esta región también tiene mucha disponibilidad de electrones, ahora aplico este voltaje en el drain pequeño, y eso produce que ahora haya electrones que viajan por el canal, tienen un camino y los electrones van de source a drain, ¿no? Como les decía antes, por convención definimos la corriente en sentido contrario. Entonces empieza a haber una circulación de corriente de drain a source por esta tensión que apliqué y porque el VDGS es mayor al VT y hay canal formado. Eso es básicamente lo que les dije, y como les decía, la corriente de gate acá uno puede decir que es cero, ¿está bien? No es como en el caso del BJT que uno, bueno, sabe que es chiquita la I de base, pero en este caso podemos suponer que es cero, y que la de source es igual a la de drain, ¿está bien?
Si uno plantea toda la física de eso, puede llegar a la ecuación que para esta región, para B de S pequeño, para BGS mayor a BT, es decir, con canal inducido, y aplico un BDS pequeño, puedo llegar a esta expresión. Analicémosla un poco. Hay algunas constantes. Voy a poner el slide así después puedo escribir tranquilo. Fíjense, primera cosa, todo esto que está acá, es una constante, que depende del tamaño del transistor, el ancho y el largo del canal. El ancho del transistor, ¿se acuerdan? Era si yo tenía el cubo S de silicio, el ancho era este, ¿no? Este era el W. Y después tenía las dos islitas acá, de dopaje. Y este largo, entre el source y el drain, es el L. Y después estos otras dos son dos constantes. Una es, este mu sub n tiene que ver con la movilidad de los electrones, ¿está bien? Que depende del proceso de fabricación y básicamente da una idea de la velocidad de desplazamiento de los electrones en el silicio. Esta Cox se llama la capacidad del óxido por unidad de área, básicamente mide justamente esa capacidad que yo les mencionaba por unidad de área, ¿está bien? Está normalizada por unidad de área. Así que esas son las unidades de las constantes. Después ustedes conocen, esto es distancia también, así que estarán, bueno, metros. Básicamente, un detalle que les cuento, cuando por ahí van a escuchar alguna vez que hablan de tecnologías, dice, no sé, Intel lanzó sus nuevos procesadores de 10 nanómetros, lo que están hablando es esta distancia L, ¿no? Que, como les decía, ¿no? Pueden ser bien chicas, del orden de los nanómetros hoy en día. Eso es como un parámetro que se usa muchas veces para indicar la tecnología donde se hacen los transistores. Bien, y después, entonces, tenemos todas estas constantes. A veces a esta, que es mu n por la capacidad del óxido, se la llama K sub n. El n acá es para indicar que me refiero a electrones, porque la movilidad no es la misma la de los huecos que la de los electrones. Entonces, si es tipo n y hay electrones, uso mu n, si no tengo que usar el mu de los huecos. Entonces, a esto muchas veces lo llama Kn', a esta primer constante. Y a toda la constante, incluido el tamaño del transistor, le podemos llamar K sub n, por ejemplo. ¿Está bien? Ahora bien, entonces, si todo esto es una constante, en esta región, ¿no? Esto es K sub n, fíjense, después me queda BGS menos BT, básicamente lo que me está diciendo es